Mira, al fondo se ve San Pablo, la laguna de San Pablo al fondo. Nos encontramos en La Rinconada. Y aquí tenemos varias rutas. Vamos a empezar por la ruta del Wittig. Aquí hay más agua. Este también es agua. Wittig. No. ¿Sí? Es de la cascada. Agua de Wittig. Güera, tienes que esperar hasta el río. Acá ya sabes. ¡Sigue! ¿Ahí arriba no tanto? Wittig. Amigos, nos encontramos en una fuente natural del Wittig con minerales extra poderosos para hacer una mascarilla y quitar las manchas de la piel. De aquí así pueden hacer. Y miren cómo tenemos acá. Miren nomás todo. Esta pasta amarilla es la que se pone, se hace mascarilla. Se hace mascarilla esta pasta amarilla. Más se mascarilla en la piel, en el rostro. Se dejan toda la noche. Y a la mañana siguiente se lavan y hacen un tratamiento al menos de una semanita. Y van a ver los resultados. ¡Listo! Y la ruta de la cueva. Cueva de Lobo. Miren amigos, estamos en este bosque de bambús aparentemente, pero no es bambú, sino es como bejuco. Nosotros le conocemos como surup. Lo usábamos sí, para hacer cestos. Y estamos caminando por este sendero para encontrar, dicen, una cueva que antes era la casa de los lobos. Vamos a ver si llegamos. Y por habernos permitido llegar hasta la montaña, habernos permitido disfrutar el paisaje, la hermosura, y en agradecimiento dejamos un poquito de comida. Y pues también aclarar que no hay que botar basura. Todo lo que estamos dejando son comidas perecibles, o sea, que se pudren, son orgánicos, ¿no? Se van a podrir. Si es que algún animalito no come, porque hay muchas veces que cuando dejamos así de ofrenda, los animalitos vienen y se comen. Entonces, es una costumbre que tenemos. Tenemos la mitad para la montañita y la mitad nos repartimos entre nosotros para comer juntos. Toma. Come. Entonces ya saben que siempre hay que ser agradecidos con todo. Y pues ya estamos dirigiéndonos a otra cascada. Se llama la cascada Yanapacha y está por La Rinconada, ingresando por la hacienda Cusín de San Pablo, todo recto, y nos encontramos con esta maravillosa cascada. Fuera.
Y acá tenemos también unas piscinas para las truchas y la gente puede pagar $5 en 30 minutos. Lo que avancen pueden llevarse, lo que avancen pescar. Bueno, aquí no se ve mucho el reflejo. Y aquí tenemos las truchas asaditas en carbón, bien deliciosas, que también pueden disfrutar. Nos encontramos en el sector de Potrerillos, en La Rinconada. Esto queda ubicado en San Pablo del Lago, en la provincia de Imbabura. Este es un bonito lugar, hermoso, es una microcuenca que aquí abastece todo, es un recurso hídrico que abastece al lago San Pablo, inclusive para las comunidades llevan el agua de aquí de este sector, es un colchón hídrico, es un patrimonio natural. Vengan y visiten a este hermoso lugar, estamos aquí para servirles, tenemos aquí servicios de senderismo, tenemos pesca deportiva, inclusive tenemos acá un mariposario, un orquidiario. Es un lugar súper maravilloso. Vengan a disfrutar con toda su familia. Estamos para atenderles en lo que nos falta, cierto, el camping. Igualmente, las personas que les gusta el camping, venir a acampar aquí, igualmente les damos el servicio. Van a ser muy bienvenidos y aquí estaremos para recibirles con los brazos abiertos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué días nomás está la atención? Estamos todos los días. Si es que de pronto quieren algún grupo visitarnos o turistas que deseen visitarnos, pueden a través de podemos hacer a través de un contacto mío que les voy a indicar, el 09 81 33 89 45. Puede ser a base de reservas, cualquier grupo que desee invitarnos. Muchas gracias. Una reserva. ¿Cómo se hace cada tanto el agua? Lo que se llevan el agua por las comunidades. Se lleva el agua por aquí. Porque el agua era así, vean. Sí, sí, cierto, está bien, sacamos zapatos para pagar.